Bienvenidos al primer Congreso Virtual Binacional de Pedagogía ULA 2020, Retos y Desafíos de la Formación Docente, evento organizado por la cuarta cohorte del Doctorado en Pedagogía de la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez. Te invitamos a conocer a los ponentes del foro denominado Implicaciones de la Formación Docente, Retos por Cumplir. Eucaris Valera, licenciada en Educación Mención Castellano y Literatura por la Universidad de los Andes, especialista en promoción de la lectura y la escritura y magíster en Evaluación Educativa por la Universidad de los Andes, disertará sobre la formación de las habilidades lectoras en los estudiantes de educación media general, desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo. Claudia Pernía, licenciada en Educación Ciencias Biológicas por la Universidad Católica del Táchira, especialista en Gerencia Empresarial por la Universidad Santa María, especialista en Procesos de Aprendizaje por la Universidad Católica Andrés Bello y magíster en Filosofía en el Mundo Global por la Universidad del País Vasco, disertará sobre el docente reflexivo en la práctica profesional de la carrera de Educación. Jackson Sandoval, licenciado en Educación Mención Matemáticas por la Universidad de los Andes, magíster en Evaluación Educativa por la Universidad de los Andes, estará disertando sobre el saber pedagógico del docente de matemáticas y la práctica reflexiva, un estudio de caso. Joselman Quintero, profesor de Informática por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y magíster en Innovaciones Educativas por la misma Casa de Estudios, disertará sobre el WhatsApp como herramienta. Iván Rubio, licenciado en Castellano y Comunicación por la Universidad de Pamplona, especialista en Pedagogía de la Lengua y la Literatura por la misma Casa de Estudios y magíster en Evaluación Educativa por la Universidad de los Andes, ofrecerá en su ponencia una aproximación teórica para la reconstrucción del saber pedagógico de docentes universitarios. Joan Quirós, licenciado en Comunicación Social, mención Comunicación para el Desarrollo Humanístico y especialista en promoción de la lectura y la escritura por la Universidad de los Andes, presentará un estado de la cuestión sobre la promoción de la lectura en Latinoamérica, en su ponencia que lleva por título El Libro Álbum, un recurso pedagógico para la promoción de la lectura. Por último, Edwin Rodríguez, licenciado en Matemáticas y Computación por la Universidad Francisco de Paula Santander y magíster en Matemáticas, mención Educación Matemática por la Universidad Nacional Experimental del presentará en su ponencia una aproximación teórica a la práctica pedagógica del docente de matemáticas. Bienvenidos al primer Congreso Virtual Binacional de Pedagogía ULA 2020, Retos y Desafíos de la Formación Docente. Cordial saludo para toda la comunidad académica que nos acompaña durante esta jornada dedicada única y exclusivamente a la integración de la cultura investigativa. Es para nosotros un privilegio contar con tan valiosa y grata compañía por parte de ustedes y por este medio en el que nos encontramos y más en el momento histórico que vivimos como especie, donde nos reinventamos para continuar escribiendo y dejando huella como una generación pensante y humanizada. Sean todos ustedes bienvenidos a el primer Congreso Virtual Binacional ULA 2020, Retos y Desafíos en la Formación Docente. Saludamos a las autoridades académicas que nos acompañan. Profesor Alfonso Sánchez, vicerrector decano del Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez. Profesor Dr. Omar Pérez Díaz, coordinador académico del Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez. A la profesora Dogray Contreras, coordinadora de posgrado del Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez. Al profesor Óscar Blanco, coordinador del doctorado en Pedagogía del Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Venezuela. A la profesora Daisy Carolina Ramírez Conde, a quien extendemos un especial saludo y agradecimiento por su empeño que hoy vemos la materialización de este magno evento que nos convoca como comunidad de práctica, en los retos y desafíos de la formación docente, como hemos denominado a este primer Congreso Binacional que une a dos países hermanos, que ve en la educación la manera de tener una Latinoamérica más justa.
Sea el momento también para agradecer la participación de nuestros ponentes tanto a nivel nacional como internacional, que nos brindaron un espacio para la reflexión en torno a las temáticas planteadas y nos abren aún más la curiosidad por la investigación. El profesor Dr. Jairo Samuel Becerra Riaño de la Universidad de Pamplona, Colombia. Con su ponencia nos orientó sobre la formación de los docentes investigadores en pregrado, la simplificación de la complejidad del proceso. El profesor Dr. Adrián Filiberto Contreras Colmenares de la Universidad de los Andes, Venezuela, nos mostró su ponencia orientada a determinar la poliangularidad de la formación docente, múltiples áreas y los contextos que inciden en el proceso, el conocimiento propio que le permite la autoformación. El doctor Douglas Izarra Bielma, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela, con su ponencia orientada a establecer la necesidad de configurar espacios de resistencia frente a los procesos de desprofesionalización del docente. Todo lo expuesto nos ayuda a descubrir y vivir el acto educativo como lugar privilegiado de la relación del educador con Dios. Nuevamente, sean todos ustedes bienvenidos. Soy Iván Felipe Rubio Casadiego y los estaré acompañando como anfitrión durante la jornada de la mañana, donde 7 doctorandos presentaremos nuestras ponencias. Secuencialmente, en la jornada de la tarde, se estará presentando el siguiente grupo de profesores, colegas y compañeros del doctorado en Pedagogía de la Universidad de los Andes, Venezuela, orgullosamente ulandinos. Dando inicio a este primer ciclo de ponencias, es para mí un honor presentarles a una hija del municipio de Guácimos, estado Táchira, orgullosa de sus raíces andinas y de su país Venezuela. Considera que el doctorado amplió más su sensibilidad por ayudar al otro desde el campo de la pedagogía. Hacer del mundo un lugar diferente a pesar de la adversidad. Esta es una de las premisas de quien ama la noble tarea de enseñar sin dejar de aprender. Consigna que como ulaandina le acompaña en su profesión de maestra, pero que sea justamente la doctorando Eucaris de la Trinidad Valera Colmenares, magíster en evaluación educativa, quien nos dé una perspectiva más amplia de su ponencia, la cual lleva por título Formación de las habilidades lectoras en los estudiantes de educación media general desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo. Bienvenida. Buenos días, mi nombre es Eucaris Valera, soy estudiante de la cuarta corte del doctorado de Pedagogía de la Universidad de los Andes. A continuación les voy a presentar el avance doctoral que lleva por título Formación de las habilidades lectoras en los estudiantes de educación media general desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo. Esta investigación surge como una necesidad pedagógica en una época marcada por los avances tecnológicos y la velocidad de la información. En este momento el conocimiento es imprescindible, es un baluarte que empodera a las personas. Desde este contexto es necesario que los ciudadanos desarrollen habilidades que les permitan afrontar los desafíos de las épocas, especialmente las habilidades lectoras. En este sentido es necesario que los sistemas educativos desde el campo de la pedagogía aborden esta realidad y busquen transformar las prácticas educativas con el fin de elevar la calidad de la educación. Sin embargo, algunas investigaciones recientes revelan que los sistemas educativos, especialmente el sistema educativo venezolano, no responde a las necesidades contextuales, pues existe evidencia que los jóvenes que egresan de educación media general, cuando entran al campo universitario, demuestran debilidades en el desarrollo de las habilidades lectoras, manifestándose en poca comprensión de texto, no les gusta expresar en voz alta el significado, presentan problemas cuando se les pide la reflexión de algún tema, se les dificulta interpretar conceptos, hacer inferencias, hacer analogías, se les dificulta también construir nuevas redes semánticas y la extracción del significado. También en quinto año, en el área de castellano y literatura, presentan bajo rendimiento. En este sentido es urgente estudiar el tema de la formación de las habilidades lectoras desde el punto de vista del aprendizaje colaborativo, pues permiten que el individuo amplíe horizontes y fortalezcan los aprendizajes. En función de esto surgen los objetivos de esta investigación, que es generar una aproximación teórica acerca de la formación de las habilidades lectoras en los estudiantes de educación media general
desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo en Palmira, municipio Guásimos. Como objetivos específicos tenemos analizar la formación del profesional de docente de castellano y literatura, describir las prácticas pedagógicas que realizan estos para el desarrollo de las habilidades lectoras, reflexionar sobre el modelo de enseñanza que emplean y definir los elementos emergentes que sustentan teóricamente el proceso de enseñanza de la lectura en los estudiantes de educación media general desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo. En el segundo momento de investigación tenemos todo el marco referencial. En cuanto a los antecedentes, tenemos internacionales en Colombia, el desarrollo Osorio con desarrollo de competencias para la lectura comprensiva de textos científicos en el ámbito universitario, y Jiménez con el desarrollo de la comprensión lectora de textos multimediales en una lengua extranjera mediante la enseñanza de estrategias de lectura. En antecedentes nacionales hay pocos hallazgos, sin embargo tenemos a la Priori Anzola en la Universidad de Carabobo, con experiencias didácticas innovadoras de los docentes de esta universidad en el contexto de la asignatura de Investigación, Innovación y Cambio de Educación. Esto pertenece a un programa de doctorado. En cuanto a las bases teóricas que sustentan el tema de estudio, tenemos la lectura como una actividad del pensamiento que descifra e interpreta un mensaje, es un acto dinámico, es un proceso interactivo. Dentro de este proceso da seguridad, conocimiento, poder, comunicación, desarrollo personal y desarrollo cultural. Dentro de la lectura tenemos las habilidades lectoras. ¿Qué son las habilidades lectoras? Operaciones cognitivas, destrezas, procesos cognitivos que se adquieren y se desarrollan, se ejercitan desde que el individuo está muy pequeño y se fortalecen en la escolaridad. Existen muchas teorías que han tratado de explicar los procesos de lectura y el desarrollo de las habilidades, como es el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y algunas teorías nuevas como es el conectivismo. Finalmente, la lectura se considera como un proceso social, es un proceso interactivo, un proceso de construcción. Y desde el campo de la innovación es necesario que el papel del docente se reivindique, se redefina y se convierta el docente en un mediador, en un acompañante, en una persona que cree nuevos entornos educativos, que emplee recursos TIC, especialmente en estos momentos que vivimos. Desde el campo de la innovación es necesario que el docente cree nuevos espacios de aprendizaje. Los principios que sustentan esta investigación está el epistemológico, pues se estudia la lectura desde el modelo dialéctico, y desde el punto de vista ontológico se analizan las teorías existentes y se reconstruyen. Finalmente, el desarrollo de las habilidades lectoras desde la perspectiva del aprendizaje colaborativo en los estudiantes de educación media general son destrezas básicas que permiten acceder a la información escrita y procesarla en los diferentes niveles del pensamiento para convertirla en conocimiento. La innovación pedagógica puede ofrecer al docente nuevas alternativas para afianzarla. El tercer momento de la investigación es el camino investigativo. Dentro de el paradigma que se va a seguir es el paradigma cualitativo, pues explora y comprende desde el punto de vista de los participantes realidades y profundiza en experiencia. El diseño y nivel de la investigación va a ser una investigación de campo de tipo descriptivo. La metodología que se empleará es la metodología etnográfica, pues considero que permite la comprensión y la reconstrucción de realidades de la vivencia de los participantes. Como es una metodología etnográfica, se van a seguir 3 fases: una fase preoperacional o la fase diagnóstica, la fase de intervención o acceso al campo y la fase de elaboración del informe etnográfico y la exposición a la comunidad científica. Dentro de los estudios etnográficos es muy importante el escenario. El escenario, que es donde se va a llevar la investigación, es el municipio Guásimos, en los 3 liceos, que es el Liceo Monseñor Antonio Ignacio Camargo Álvarez, el Liceo Nacional Mariscal Antonio José de Sucre y el Seminario Santo Tomás de Aquino. Los informantes que aportarán datos e información para la investigación van a ser 6 docentes del área castellano y literatura, todos titulares, algunos con estudio de 4º nivel, eso sí, todos son licenciados en educación. En cuanto a las técnicas de recolección de datos, van a ser todas técnicas cualitativas, la observación y la entrevista en profundidad. También se apoyará la investigación con un cuestionario.
Finalmente, el análisis de los datos va a ser a través de la codificación abierta, especialmente la teoría fundamentada propuesta por Glasser y Strauss. Se va a hacer el proceso de categorización, codificación y bueno, interpretación de datos. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente invitada también es hija de estas tierras tachirenses, del municipio Cárdenas, más específicamente de Táriba. Allí se encuentra la Basílica de la Virgen de la Consolación, patrona de este estado fronterizo. Es una fervorosa hija de esta comunidad. Profesa la espiritualidad y ello le da fuerza para ofrecer ayuda a quien más lo necesita. La licenciada y doctorando Claudia Carolina Pernía Roa es magíster en filosofía en el mundo global de la Universidad del País Vasco y nos presenta su ponencia El docente reflexivo en la práctica profesional de la carrera de educación. Bienvenidos a todos. Continuamos con el tema El docente reflexivo de la práctica profesional de la carrera de educación. Cuando hablamos de formación docente, se debe analizar tres aspectos fundamentales como lo son la práctica pedagógica, la construcción del conocimiento didáctico y la adquisición de conocimiento. Como lo señalan Marcelo y Vaillant en 2009, la inserción del profesional presenta tensiones y exige aprender intensivamente, adquirir conocimientos profesionales y a la par mantener una equidad o un equilibrio personal. Con respecto a la práctica profesional de la carrera de educación, es importante que los docentes entendamos que no se debe desvincular la teoría de la práctica. En tal sentido, el aula de clase es el lugar idóneo donde los estudiantes desarrollan sus potencialidades, sus conocimientos disciplinares, los fortalecen y los pueden integrar a su escenario laboral. Con respecto a los elementos que forman el planteamiento del problema, lo primero que podemos adicionar es que en el contexto venezolano la base profesoral ha sufrido una enorme crisis que afecta directamente el desempeño de los docentes y la formación del profesorado universitario. Las políticas del Ejecutivo Nacional en materia de educación, con unos criterios errados, han influido de manera negativa, desvirtuando el desempeño docente. Las necesidades de finalizar el semestre, aunado a la motivación, generan en el docente una suerte de desarrollo rutinario de actividades académicas, de cumplimiento de horario y de temáticas basadas en currículos. Pertenecer al área de conocimiento antes descrita constituye una fortaleza para comprender esta investigación, ya que a diario se observan todas las vicisitudes que conllevan al día a día del docente y las dificultades por las cuales ellos pasan, incidiendo de manera directa en la formación de sus estudiantes y, por lo tanto, de cómo esos estudiantes van a ejecutar su práctica profesional en el último semestre de la carrera. Por ello, se plantea el siguiente problema. Los docentes de práctica profesional, al no estar expuestos a procesos de formación permanente, no desarrollan una práctica pedagógica reflexiva en el quehacer áulico, lo que incide negativamente en el desempeño académico y laboral de los estudiantes y por ende se desvirtúa la profesión docente, pues no se cumple con el propósito social de esta. Se plantean tres interrogantes. La primera, ¿cuáles son las expectativas de formación profesional de los docentes de práctica profesional de la carrera de Educación Mención Básica Integral del Aula Táchira para el logro de la enseñanza reflexiva? ¿Cuáles son las necesidades de formación profesional de los docentes de la práctica profesional de la carrera de Educación Mención Básica Integral del Aula Táchira para el logro de la enseñanza reflexiva? ¿Y en qué proceso de formación profesional se encuentran los docentes de práctica profesional de la carrera de Educación Mención Básica Integral
del aula Táchira como vía para mejorar la enseñanza reflexiva? Como objetivo general se pretende comprender las expectativas y necesidades de formación profesional de los docentes de práctica profesional de la carrera de educación, mención básica integral de la aula Táchira para el logro de una práctica pedagógica reflexiva. Como objetivos específicos, describir procesos de reflexión sobre la práctica pedagógica que realizan los docentes de la práctica profesional de la carrera de educación, mención básica integral de la aula Táchira. Develar las concepciones de los docentes de la práctica profesional de la carrera de educación acerca de su práctica pedagógica e interpretar cómo se asume la formación docente en el Departamento de Educación, mención básica integral de la aula Táchira. Con respecto a la justificación de esta investigación, es necesario que los docentes universitarios adquieran un compromiso como docentes y como pioneros en la formación directa del estudiante que ingresa al aula universitaria. Que el aprendizaje y el conocimiento de los estudiantes sean de manera profunda, de maneras reales y significativos. Por tanto, que se desempeñen de manera óptima cuando se gradúen. Mejorar la práctica pedagógica, indagar y estudiar cómo se desempeñan los docentes universitarios en su quehacer pedagógico y cómo esa enseñanza repercute de manera positiva en los estudiantes de la práctica profesional. Se hace necesario indagar si estos docentes de la carrera de educación desarrollan planes de formación que los lleven a mejorar su enseñanza reflexiva en la práctica profesional y aportar y abrir espacios de discusión académica, ya que esta investigación representa un aporte, ya que puede mediar adicionalmente en los espacios de la práctica reflexiva de los estudiantes y de sus docentes. Como marco teórico referencial tenemos una serie de investigaciones que sirven como base para la presente. Tenemos a Paviem, 2011, Formación docente hacia una definición del concepto de competencia profesional docente, desarrollada en la Universidad de los Lagos, Chile. Castellanos y Yaya, 2013, la reflexión docente y la construcción del conocimiento. Durán, en 2016, formación en competencias de docente universitario en la Universidad del Valle de Colombia. Mata, Ramírez y Centeno, en 2016, de la práctica docente tradicional a la construcción de la práctica reflexiva. Sánchez, en 2016, praxis pedagógica y construcción del conocimiento, en la Universidad de Carabobo, Valencia. Con respecto al marco teórico referencial, las bases teóricas se van a fundamentar en la formación del docente universitario, la práctica pedagógica y en la cotidianidad áulica, la práctica profesional en la formación docente inicial venezolana, caso Núcleo Universitario Dr. Perro Rincón Gutiérrez, el docente de práctica profesional, y con respecto a las bases legales tenemos la Ley Orgánica de Educación 2009, el Estatuto del Personal Docente y de Investigación de la Universidad de los Andes 1990 y el Estatuto Orgánico de la Universidad de los Andes, Núcleo Universitario Pedro Rincón Gutiérrez 2009. Estos son los referentes generales que van a servir de sustento para la investigación, la próxima investigación que se desarrollará. Por último, les dejo un pensamiento de Simón Rodríguez: enseñen los niños a ser preguntones, para que pidiendo el porqué de lo que se les está mandando a hacer, se acostumbren a obedecer a la razón, no a la autoridad como los limitados, no a la costumbre como los estúpidos. Muchísimas gracias por su atención. Nuestro siguiente invitado es Jackson Rosmir Sandoval García, licenciado en Matemáticas y magíster en Evaluación Educativa. También es egresado de la ULA. Considera que el alma mater se caracteriza por la elevada calidad de sus docentes y profesionalismo. Este fue el incentivo y hoja de ruta para consolidar uno de sus principales objetivos profesionales: ser doctor de la República Bolivariana de Venezuela, país donde con constancia y disciplina se logra alcanzar las metas académicas. Bienvenido, licenciado Sandoval, y su ponencia,
El saber pedagógico del docente de matemáticas y la práctica reflexiva, un estudio de caso. Buenos días, mi nombre es Jackson Romir Sandoval García, soy estudiante de la cuarta corte del doctorado en pedagogía. Hoy vengo a presentar una investigación titulada El saber pedagógico del docente de matemática y la práctica reflexiva, un estudio de caso. El saber pedagógico del docente de matemática está reflejado en su actuación y se constituye por un conjunto de valores, creencias y una cosmovisión particular del mundo que le rodea, a través del cual él construye una base de saberes especiales que explican su desarrollo profesional, tomando como referentes orientadores la reflexión como un principio básico para mejorar la práctica pedagógica. Entre las causas que tienen este problema tenemos el desconocimiento de las tipologías de saber existente, poco reconocimiento de las competencias y saberes, frustración por eventos sociales, laborales y políticos, clases rutinarias, tiempo muy reducido, nulo para la investigación, planificación de la acción didáctica poco acorde a los contenidos, reacio al trabajo en equipo por celos profesional y poco acompañamiento en las labores de docente. El problema que se tiene, dificultad del docente de matemática y educación media general para construir el saber pedagógico tomando como referente orientador la práctica reflexiva. Este problema a su vez genera unas consecuencias, entre las cuales se tiene dificultad del docente para responder ante ciertas situaciones y eventos que se le presenta, surge también apatía y poca participación del docente en la institución, cansancio, depresión, baja motivación, dificultad para realizar una práctica reflexiva, acción didáctica repetitiva y poco innovadora, actuación profesional nula o escasa, praxis pedagógica rutinaria, entre otras consecuencias. Entre el objetivo general de la investigación se tuvo reconstruir teóricamente el saber pedagógico del docente de matemática como noción metodológica de sus componentes académicos, experiencia rutinario y teórico, y su implicación en la práctica reflexiva. Entre los objetivos específicos, describir los modelos y teorías pedagógicas presentes en las prácticas de enseñanza y analizar el discurso pedagógico del docente de matemáticas como expresión del saber pedagógico. Algunas investigaciones previas tenemos a Johnson en Estados Unidos, una investigación sobre las definiciones y el desarrollo del conocimiento del contenido pedagógico entre los maestros de matemáticas actuales y anteriores al servicio, y Suárez, 2007 en Venezuela, el saber pedagógico de los profesores de la Universidad de los Andes y sus implicaciones en la enseñanza. En el marco teórico referencial podemos citar a Schulman. Él define el saber pedagógico como un conjunto codificado de conocimientos, destrezas, ética y como una responsabilidad colectiva. Él explica que esto es base para la enseñanza, en la cual él afirma que se puede representar en varias partes: didáctico general, del currículo, de los alumnos, de los contextos, de los objetivos, finalidades, fundamentos filosóficos e históricos, los cuales convergen en dos grandes ejes que son el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Otra investigación realizada por Portland y Rivero, en el cual afirma que el saber pedagógico se presenta como saberes académicos, saberes basados en la experiencia, rutinas y guiones de acción y las teorías implícitas, en las cuales Pozo tiene una gran experiencia con respecto a eso. Y otras investigaciones realizadas por Isobaldo en cuanto a la disrupción entre el saber pedagógico y el saber específico del docente. En cuanto al marco metodológico de la investigación, tenemos que en ella se adoptó el enfoque interpretativo, pues provee una serie de herramientas que permite conocer la realidad del ambiente de aprendizaje, una investigación descriptiva y de campo, bajo la modalidad de estudio de caso. El docente es de sexo masculino, tiene 14 años de servicio y es licenciado en Educación Matemática. El contexto es el Liceo Mariscal Antonio José de Sucre. El año escolar fue el año 2018-2019, segundo lapso. Como técnica se utilizó la entrevista y de instrumento un guión de temas.
En el análisis de datos se utilizó la codificación abierta y teoría fundamentada de Glasser y Straub, apoyado por un programa de análisis de datos cualitativos llamado ATLAS-T. En el marco metodológico también es importante presentar la matriz en la cual se apoyó la investigación. Algunas dimensiones como concepción del saber, saber teórico, saber práctico, saber reflexivo, consistencia, académico, laboral, familiar, cotidiano, afectivo, y muchos de estos elementos se tomaron de la investigación realizada por Díaz en el año 2006. Algunos de los elementos de la dimensión concepción del saber que se encontraron: tenemos construcción permanente de diversas referencias, conocimiento concreto internalizado, asociación de múltiples experiencias y algunas de los elementos que expresó el docente. Dimensión del saber teórico, en los cuales se encontró saberes académicos, conocimiento de una teoría, saber práctico, instancia para construir conocimiento, aplicación del saber teórico, derivado de la experiencia, dimensión saber reflexivo, reflexión sobre la práctica. En ella el docente afirma que fue interesante esa modalidad de estudio y creo que se debería recoger de ese saber para enfocar la nueva educación e incluir algunas herramientas, algunos de los elementos que expresó el docente durante la entrevista. La dimensión cotidiana y afectiva. Entre los logros obtenidos, dificultades encontradas y las reflexiones, el saber pedagógico del docente de matemática se caracteriza por ser de naturaleza compleja y cambiante, pues el mismo no se forma en un solo momento, sino que es producto de una mediación sociocultural del entorno que le rodea y las circunstancias laborales y familiares y de carácter político. También dice que presenta una mediación débil en cuanto al intercambio con sus pares, que está asignada por la desconfianza mutua y el recelo profesional. También dice que presenta una gran fortaleza en cuanto a la experiencia que presenta el docente y pues aplica un cúmulo de modelos y teorías pedagógicas constructivistas y las pone a prueba. Otro elemento fue los estados de ánimos del docente, los cuales inciden en una construcción débil del saber pedagógico. Y finalmente, el saber pedagógico del docente de matemática debe estar acompañado por niveles de reflexión en la acción y sobre la acción, pues solo a través de esta el docente puede emprender cambios en su práctica pedagógica, los cuales son necesarios para que oriente su labor educativa. Muchísimas gracias por su atención. Y desde la ciudad de la cordialidad, San Cristóbal, nos acompaña en esta jornada académica el doctorando Josenman Fermar Quintero Blanco, quien es magíster en innovaciones educativas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, además de ser el mejor ejemplo y representante de la amabilidad que caracteriza a los habitantes de la capital tachirense. Josenman nos presenta su ponencia titulada WhatsApp como herramienta educativa. Experiencia didáctica. Primer Congreso Virtual Binacional de Pedagogía, Universidad de los Andes, 2020, retos y desafíos de la formación docente. Saludos cordiales, mi nombre es Josenman Quintero Blanco, estudiante del doctorado en Pedagogía, y hoy les presento la experiencia didáctica WhatsApp como herramienta educativa. ¿De dónde nace esta experiencia? La Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia, CEIDIS, dependencia encargada de los procesos académicos en educación a distancia y adscrita al Vicerrectorado Académico, realizó y presentó ante los miembros del Consejo Universitario y autoridades de la Universidad de los Andes la propuesta de diseño y elaboración de guías instruccionales y cursos de formación y capacitación en línea a través de la plataforma Moodle, como apoyo a la comunidad docente ulandina, contando con la colaboración de profesores de Mérida y de los núcleos Táchira y Trujillo. Las guías y cursos se hicieron con las temáticas seleccionadas, entre ellas Edmodo, Google Classroom, Facebook, WhatsApp, Padlet, Google Form. Moodle y Classroom
son plataformas que han dado resultados positivos en los últimos años. Ya han sido validados por expertos educativos. WhatsApp es una aplicación móvil que se ha probado en el campo educativo con muy buenos resultados, al igual que Edmodo y Facebook, que son redes sociales muy usadas por las personas. El contexto, en un primer momento, son los profesores universitarios de Mérida, Táchira y Trujillo, de la Universidad de los Andes. Sin embargo, esta propuesta abrió sus puertas a docentes de otras instituciones. Las fases de la propuesta presentada por Seidis Express, en un primer momento, en fase 1, es la creación de guías y cursos en las temáticas analizadas y viables en este momento, es decir, las temáticas seleccionadas. Posteriormente se hizo la recepción por parte de los profesores de las guías instruccionales, con el objetivo de que evaluaran la posibilidad de iniciar la creación de sus aulas virtuales, recursos y estrategias solo con este material, con la guía instruccional. En una siguiente fase se hizo la generación y publicación de cronograma de los cursos Seidis Express. En la fase 4 consistió en la inscripción y matriculación de los profesores que necesitaban el apoyo y la asesoría para crear sus aulas, que no bastaba solamente con las guías instruccionales, sino que se inscribieron a los cursos a través del portal de Seidis. La fase 5 es el inicio del proceso de formación. Cada curso cuenta con un tutor que guía el proceso y un dinamizador que apoya al profesor en todo momento. Una fase número 6 consiste en diagnosticar las potencialidades de la comunidad universitaria a través de formularios en línea. De allí nace el curso WhatsApp como herramienta educativa, cuyo objetivo es capacitar en línea al docente universitario para la incorporación de la aplicación móvil WhatsApp como herramienta educativa a través de la plataforma Moodle de Seidis ULA. El fundamento teórico para este curso se puede mencionar primero WhatsApp, que es una aplicación de mensajería instantánea desarrollada en un principio para teléfonos móviles, smartphone, que actualmente cuenta con una versión web y de escritorio. Es un chat donde se pueden enviar textos, fotos, audios, documentos, videos, ubicaciones, contactos. Además, se pueden realizar llamadas o videollamadas, entre otras funciones. En el curso también se habló de las ventajas, desventajas, funciones, y aquí mencionamos algunos de los autores. El aprendizaje móvil, que es otro de los fundamentos teóricos, podemos decir que consiste en la utilización de tecnología móvil sola o en combinación con cualquier otro tipo de tecnología de la información y la comunicación TIC, a fin de facilitar el aprendizaje en cualquier momento y lugar. Esto un poco lo dice en algunos archivos, algunos documentos de la UNESCO del 2012 y el 2013. También el aprendizaje virtual y la formación virtual, que se puede definir como una modalidad educativa a distancia apoyada en el uso del Internet, permitiendo la comunicación entre el docente y los estudiantes mediante actividades síncronas o asíncronas, utilizando una plataforma de gestión del aprendizaje o aula virtual. Por último, las metodologías activas para el aprendizaje, que conceden un papel muy relevante al alumno, quien construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios diseñados por el profesor. Esto lo dice Benito Bonson y Karan 2011. Ahora aquí vemos un poco el desarrollo de la experiencia didáctica. Aquí tenemos algunos capturas de lo que constituyó la guía instruccional de WhatsApp como herramienta educativa. Podemos ver aquí la tabla de contenido, algunos capturas del contenido como tal. Posteriormente se desarrolló todo el programa del curso para lo que fue la experiencia del aula virtual. Este es un poco el entorno del aula virtual, donde se desarrollaron las diferentes estrategias
de enseñanza y aprendizaje. Los materiales y los recursos didácticos utilizados, en primer momento la guía instruccional, libros, artículos de investigación, enlaces web, videotutoriales, aplicaciones web y móviles, formatos de planificación, y entre las estrategias de enseñanza y aprendizaje más relevantes fueron los foros virtuales de discusión que se realizaron en la plataforma y en la aplicación móvil. También los participantes del curso, que en su mayoría eran docentes, elaboraron cuadros sinópticos, participaron en la construcción de glosarios, actividades experienciales, prácticas de instalación y pruebas de las diferentes versiones de WhatsApp, como lo es WhatsApp Web y WhatsApp de escritorio. Participaron en video lecciones, creación y participación en grupos de WhatsApp, en foro chat, en salas de chat, videollamadas, planeación de actividades y tareas incorporando la aplicación WhatsApp. Y aquí les muestro un poco lo que consistió una de las actividades más significativas, que fueron los foro chat. Y aquí vemos uno que se llamó Ambiente y Desarrollo Humano Sustentable. Aquí vemos un poco el flyer de invitación a la actividad. Aquí vemos ya el desarrollo de la actividad. Aquí es la presentación, los ponentes, ¿sí? Aquí un poco el resumen de quién es cada ponente, las instrucciones, ¿sí? La metodología de trabajo durante el foro chat, las normas de participación, la primera ponente que se presentó, aquí un poco el contenido de las láminas. Hay que destacar que no solamente eran estas diapositivas, sino que también contaban con audio explicando el contenido temático que allí se presentaba. Aquí vemos otras láminas, vemos a la siguiente ponente. Aquí es el desarrollo del foro chat. Aquí tenemos una lámina donde ya ellos plantean el cierre del foro, una reflexión final, abren el espacio para el ciclo de preguntas y ya culminan la participación. Rápidamente les voy a mostrar algunos flyers de algunos foros chat que se realizaron, como estos que ven aquí a continuación, ¿sí? Que tienen que ver con el uso de las tecnologías de información y comunicación, que tienen que ver con los temas como el de la pandemia por el COVID-19, ¿sí? Aquí vemos uno que es emprendimiento en el área de farmacia, vemos otros cambios en el modelo económico, reanimación cardiopulmonar. Aquí vemos otro flyer que pertenecían a otro foro chat que hablaba de la violencia de género que se originó con lo del coronavirus. También vemos aquí uno de neuroeducación, vemos otro para conocer otra de las herramientas que tiene WhatsApp, y aquí tenemos uno que era la ansiedad durante el confinamiento, donde no solamente los participantes del curso organizaron y participaron como ponentes, sino que tuvieron invitados especiales, en este caso Yorelis Acosta. Aquí vemos un foro donde la temática fueron las ventajas y desventajas del uso de WhatsApp en la educación. Y tenemos aquí otro volante de otro foro que era las directrices emitidas por la Universidad de los Andes para trabajar en educación virtual. Y por supuesto voy a mostrarles un poco aquí lo que fue la evaluación de la experiencia didáctica del curso. A esta pregunta, ¿qué actividad considera fue la más significativa del curso? Porque por ejemplo, aquí dice la planificación del foro chat, porque me permitió trabajar colaborativamente con los compañeros, llegar a acuerdos de forma virtual, hacer aportes y recibir retroalimentación. La planificación y ejecución del foro chat permitió no solo revisar los materiales publicados por el tutor, sino estimuló a los participantes a la búsqueda de herramientas complementarias para hacer más eficiente el desarrollo del mismo. La presentación de los diferentes foro chat permitió un verdadero feedback entre los participantes, ya que en cada uno encontramos agregados de valor, es un poco lo que mencionaban. Aquí tenemos más comentarios acerca de lo que fueron estas experiencias, estas evaluaciones. Aquí tenemos otra pregunta: ¿cuál es la apreciación final sobre el curso de WhatsApp como herramienta educativa?
Entonces allí podemos apreciar algunas de las respuestas. Me pareció excelente, con muchas ventajas para usarla en ambientes de aprendizaje virtuales, presenciales. Aprendí mucho, es de mucho valor. Ahora la incorporaré a mis procesos de enseñanza. Por aquí también agradecen, excelente, el curso me permitió ver las fortalezas que tiene la aplicación para ser utilizado en el proceso de enseñanza. No me siento una experta en el área, pero sí me motivó a seguir aprendiendo y así aprovechar el potencial que brinda la educación virtual para complementar mi desempeño. Y así sucesivamente tenemos más respuestas sobre lo que fue la evaluación de esta experiencia. Para llegar a lo que fueron las conclusiones ya finales de la experiencia, cabe destacar que las actividades planificadas en el curso de WhatsApp como herramienta educativa contribuyeron al desarrollo de las competencias previamente establecidas por el tutor del curso. En ese sentido, los participantes aprendieron nuevos usos para la aplicación móvil denominada WhatsApp en el ámbito educativo. Dicho proceso constituyó en un aprendizaje significativo de vital importancia para la práctica docente en la actualidad. Por último, quisiera señalar que hasta la fecha, debido a la demanda del curso WhatsApp como herramienta educativa, se han realizado 3 ediciones. Y bueno, esto es todo por el momento. Espero que les haya gustado esta ponencia. Gracias por su atención. Cualquier pregunta, estaré atento. Y ahora, por un momento, dejo mi rol de anfitrión para dirigirme a ustedes como ponente. A continuación, les daré a conocer la intención problematizadora de mi tesis doctoral. Bienvenidos al primer Congreso Virtual Binacional de Pedagogía ULA 2020, retos y desafíos de la formación docente. A continuación, les voy a presentar la intención problematizadora, propuesta de tesis doctoral titulada Una aproximación teórica para la reconstrucción del saber pedagógico de docentes universitarios. Autoría de Iván Felipe Rubio Casadigo, quien les habla, siendo el tutor el doctor Omar Pérez Díaz. Los retos y desafíos radican en enseñar a que el otro aprenda a pensar. A continuación me voy a permitir hacer lectura literal de toda una productividad académica plasmada en estas letras. El saber pedagógico surge como un ente unificador de las distintas fuentes que conforman ese saber disperso que tiene el docente universitario, quien está formado por un sistema de representaciones y creencias en constante construcción y de naturaleza compleja, lo que debería impulsarlo a cuestionar permanentemente la procedencia de ese saber, cómo se forma, qué elementos culturales, sociales, políticos y económicos evidencian en la práctica ese saber. Asimismo, los docentes, al desarrollar un proceso de interacción en su contexto social y cultural, no deben visualizar situaciones problemáticas, sino más bien deben observar un mundo de posibilidades en las cuales pueden reflexionar y transformar el saber pedagógico, adecuándolo en cada momento de acuerdo a las situaciones. Se hará referencia a 3 cuestiones cuyo desarrollo y concepciones forman el saber pedagógico del docente. 1. La relación teoría y práctica. 2. La relación entre educación y contexto histórico-social. Y 3. La relación entre docencia e investigación. Al estudiar el saber pedagógico, se hace necesario connotar el término teoría y al docente como generador de teorías desde su práctica y reflexiones. Díaz 2010. Como lo indica de Tesanos 2007, no existe práctica sin teoría ni teoría sin práctica. Y la construcción de teoría, en el caso de los profesores, apela a una reflexión rigurosa sobre la enseñanza, pues es en ella que se hace realidad y concreción el oficio de maestro. Abro comillas. En esta reflexión emerge la historicidad de los elementos sustantivos de una tradición que identifica y da sentido a su profesión. Cierro comillas, página 69. Es importante aclarar que desde esta propuesta no se pretende demeritar la figura de respeto que supone el maestro el arte de enseñar. Es decir, este debe seguir gozando de ella, pero no desde un sentido autoritario y egoísta del conocimiento. El docente debe convertirse en un integrante más de la comunidad discursiva a la que pertenece, que desde su experiencia alumbrará el camino para que sus estudiantes puedan encontrar su propio sendero. Esta realidad de autoritarismo del docente
explica por qué algunos de ellos apuestan por una clase magistral a través de la cual orienta el aprendizaje de sus estudiantes de forma intencionada hacia una corriente de pensamiento en particular. Desde las estructuras de pensamiento y el objetivo que tiene el menaje en el sujeto que lo recibe, los discursos nunca son inocentes y están arropados por una intencionalidad que se lee tras líneas y que no siempre logra ser decodificada por los neófitos estudiantes, lo que permite el escenario para que, en algunos casos, el docente universitario oriente e incline su práctica pedagógica hacia lo que sus intereses académicos, sociales e incluso políticos le inspiran. Estaríamos en presencia de lo que Pérez Escalín en el 1999 denominó como favorecer un pensamiento único o un currículo cerrado. Esta idea se ve expresada en palabras de Díaz 2010 al hacer referencia a los conocimientos que quedan de manifiesto en la práctica pedagógica, los cuales están determinados por el contexto histórico, la sociedad y la ideología. Abro comillas. Los conocimientos construidos de manera formal e informal por los docentes, lo que entrañan sus valores, ideologías, actitudes, prácticas, todas sus creaciones en un contexto histórico-cultural, lo que emerge de las interacciones personales e institucionales que evolucionan, se reestructuran, se reconocen y permanecen en su vida. Página 113, 114. De esta manera, el docente se remite a las teorías explícitas e implícitas y desde una actitud crítica debe indagar y leer la práctica a la cual corresponde la teoría, sus aportes y limitaciones. Leer críticamente significa poder distinguir lo que se relaciona y lo que no se relaciona con su propia práctica, poder comprender la práctica a la cual es deudora la teoría en cuestión, tomar en cuenta el contexto histórico-social en el cual ha tenido origen esa teoría. Ordóñez, 2002, página 188. La relación entre educación y contexto histórico-social se refiere a que, como el estudio de la pedagogía es la práctica que se realiza de la educación, esta práctica sin duda está condicionada por el contexto en que se desarrolla. De esta manera, el saber pedagógico también se constituye por las vivencias en el campo laboral, las concepciones de la vida, el mundo y la educación. González y Ospina, 2013. Por tanto, los docentes no son los poseedores de un saber concreto, sino forman parte del contexto en el que ejerce su profesión. De tal modo, abro comillas, la práctica de la enseñanza puede llegar a ser pensada como algo entendible en un contexto social, histórico, económico, concreto. De Tesanos, 2007, página 45. Por último, la relación entre la docencia e investigación resulta importante para el reconocimiento y transformación de los saberes pedagógicos y, por ende, de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. En tal sentido, abro comillas, la docencia y la investigación convergen en el proceso de conocimiento cuyo espacio es el aula. Ahí donde se da la enseñanza y el aprendizaje como tradicionalmente se afirma, cierro comillas. Ordóñez, 2012, página 193. La actitud investigativa abre las puertas del pensar crítico. Se justifica en lo desconocido y en el proceso de descubrimiento, conocimiento, reconocimiento y aprendizaje. Aprender así resignifica la manera de estar en el mundo y de intervenirlo. Duhalde, 2008. El saber pedagógico supone la suma de varios factores que muchas veces están implícitos y que son comprensibles desde el análisis crítico de cada docente. La universidad exige que cada profesor desarrolle cuestionamientos acerca de su práctica y de sus saberes pedagógicos a la luz de la teoría y la práctica, el contexto social e histórico y la investigación que los sustentan. De esta manera, es muy importante analizar la entidad sobre cómo los docentes conciben la enseñanza de la lengua, qué sabe, qué enseña, cómo enseña un contenido específico, qué actividades de enseñanza utiliza, cómo operan los principios pedagógicos.
Esto se relaciona con el pensamiento y las creencias de los profesores, los cuales son parte de su saber pedagógico, que pueden siempre reconstruirse, resignificarse y transformarse de una visión crítica y consciente de estos. Empero, aún persiste en la práctica de los docentes universitarios el tradicionalismo pedagógico, cuya metodología de enseñanza es la academicista, Flores 1994, en donde se exige la memorización de los conocimientos que los profesores transmiten, con una referencia de estática de la realidad, Campus 1996. Para el contexto colombiano, por ejemplo, Flores en el 94 señala que, abro comillas, los rasgos pedagógicos observados durante varios años en diversos grupos poblacionales de educadores nos permite caracterizar su pensamiento eminentemente tradicionalista, por ser en esencia autoritarios en la relación maestro-alumno, repetitivo, memorístico y formalista en la metodología de enseñanza, y transmisor de contenidos ya hechos y acabados que el alumno debe almacenar pasivamente. Es decir, la pedagogía tradicionalista que guía la acción pedagógica del maestro es precisamente la negación de la inteligencia de los muchachos. Página 110. En el contexto particular de este proyecto y esta propuesta de tesis doctoral, la investigación, la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Pamplona, como docente de la institución, se ha podido apreciar la pedagogía tradicionalista que practican los docentes, que no promueven un pensamiento crítico en los estudiantes, que exhiben autoritarismo, en algunos casos sumisión y complacencia académica. Frente a ellos, además de poca estimulación a la creatividad y a la participación, desplegando una práctica de aula monótona. Aunque los docentes poseen conocimientos disciplinales muy valiosos, su desempeño en el proceso de enseñanza y aprendizaje impide que los estudiantes construyan los propios. Al respecto, Freire, en 1970, concibe este tipo de educación como bancaria, propia de aquellas sociedades cuyo interés se centra en transmitir información que después pueda ser comprobada por medio de una evaluación. De igual manera, en conversaciones informales con los estudiantes, manifiestan que las clases con los profesores son típicas, que no se poseen nuevas formas para que el conocimiento se construya en equipo o descubrirlo, clases donde el profesor lleva un videobin y literalmente recita el contenido de lo expuesto en las láminas, no fomentan la discusión y el debate. La formulación de preguntas o cuestionamientos es escasa. Las exposiciones de los compañeros se tornan aburridas, nadie presta atención al otro que expone, con clases de hasta 3 horas seguidas resolviendo un taller o enormes trabajos para la casa que no despiertan el interés ni la motivación. Por su parte, los docentes manifiestan problemas en cuanto a generar sus propios conocimientos, desplegar su creatividad, reflexionar sobre su práctica. En fin, se les dificulta la promoción de una pedagogía autónoma y crítica, que es aquella donde se preocupan por la interacción comunicativa, el análisis, la comprensión, la interpretación y transformación de los problemas que se presentan en el aula. Ante esta situación, vale decir que si lo mencionado con anterioridad se manifiesta en el tiempo, en esta actualidad, se podría continuar con una práctica docente que se distinga por el tradicionalismo pedagógico, caracterizada por una metodología de enseñanza academicista, donde los profesores valoren más la memorización de los contenidos que imparten sin investigar para sustentar los saberes pedagógicos. Ante esto se plantea como alternativa de solución, más allá del cambio del plan de estudios o del planteamiento de las políticas institucionales generales, que los docentes desde la indagación y comprensión crítica de los saberes pedagógicos aporten un conocimiento pertinente para intervenir en la dinámica educativa. Por estas razones, se presentan algunos interrogantes que conducirán el estudio. ¿Cuáles son las concepciones de los docentes de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Pamplona
acerca de su saber pedagógico? ¿En qué medida las prácticas pedagógicas de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana en la Universidad de Pamplona son las que revelan el saber pedagógico? ¿Cómo cuestionan los docentes de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Pamplona la relación práctica y teoría en sus praxis de aula? ¿Y qué saberes pedagógicos poseen los docentes de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de Pamplona? Todo esto nos conduce también a nuestros objetivos específicos y el título que nosotros pudimos observar de esta propuesta es lo que llamamos también nuestro objetivo general. Es hora de cambiar en la mente de todos la forma de enseñar y a pensar críticamente. Está en usted. La educación debe servir para formar no doctores para Latinoamérica, sino mejores seres humanos comprometidos con vocación y con más humildad en esta región. Una consigna que se plantea como carta de navegación en las ciencias del saber nuestro siguiente ponente, quien es oriundo del municipio Capacho Viejo, estado Táchira. Él es Joan Enrique Quiroz Sayago, licenciado en Comunicación Social de la Universidad de los Andes, Venezuela. Su ponencia trae por título El Libro Álbum, un recurso pedagógico para la promoción de la lectura. Estado del arte. Reciban un cordial saludo, bienvenidos al primer Congreso Virtual Binacional de Pedagogía ULA 2020, Retos y Desafíos de la Formación Docente. Mi nombre es Joan Quiroz, soy estudiante de la cuarta cohorte del doctorado en Pedagogía de la Universidad de los Andes. Y mi ponencia es una aproximación teórica acerca del libro álbum como un recurso pedagógico para la promoción de la lectura. Basándome en Bengochea y Levin, el estado del arte se puede establecer a partir de 4 categorías, a saber, la historia, el statu quo, la teoría y el tema. Como el objetivo de mi ponencia es identificar las teorías, los enfoques teóricos y las investigaciones que permitan evaluar al libro álbum como un recurso pedagógico destinado a la formación de lectores alfabetizados visualmente y por ende críticos y reflexivos, tomé como referencia la categoría teórica. Esta ponencia y este estado del arte parte de 4 preguntas orientadoras. La primera de ellas: ¿qué se entiende actualmente por promoción de lectura? ¿Qué dicen los especialistas? ¿Cómo la definen? En segundo lugar, ¿cuáles son los retos que debe afrontar el promotor de lectura en una era que está caracterizada por la omnipresencia de las imágenes? Tercera pregunta: ¿qué implicaciones tiene la promoción de la lectura en esta era hipervisual? Y por último, ¿qué es el libro álbum y cuáles son sus rasgos característicos? Empecemos. ¿Qué se entiende actualmente por promoción de lectura? El colombiano Bernardo Yepes Osorio la define como cualquier acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar a un individuo o a una comunidad a la lectura. Por su parte, Gemima Duarte Tristancho, coordinadora de la especialización en promoción de la lectura y la escritura de la Universidad de los Andes Núcleo Táchira, define la lectura como un conjunto de acciones o estrategias que se realizan para la formación de lectores, para el ejercicio de la democracia. Por último, Álvarez y Naranjo refieren que es un trabajo de intervención sociocultural y político que busca la reflexión, revalorización, transformación y construcción social de los nuevos sentidos, idearios y prácticas de la lectura, con el propósito de generar cambios en las personas, en sus contextos y en sus interacciones. ¿Cuáles son los retos que debe afrontar el promotor de lectura en la era hipervisual? En primer lugar, debemos destacar que vivimos en un mundo de transformaciones constantes, una transformación de la que no escapa la ciencia ni mucho menos la tecnología, cuestión que ha llevado a los medios de comunicación social a reinventarse. Hoy tenemos nuevos dispositivos celulares, nuevas plataformas, una avalancha de imágenes que se dan a través y que nosotros como usuarios la consumimos a diario. Cabe preguntarse en ese sentido, ¿existe una visión crítica o una literacidad visual por parte de estos usuarios que les permita asumir esa información de manera crítica y reflexiva? Quizá no. Por ende, uno de los retos que debe afrontar el promotor de lectura es fomentar la lectura
de otros códigos diferentes al de la palabra. Por ende, se requiere de una multialfabetización. Silva nos recuerda que la industria editorial ofrece actualmente a la nueva generación libros que abundan en imágenes y que incorporan nuevas formas narrativas multimodales en las que confluyen el texto y la imagen. De esta manera pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué implicaciones tiene entonces la promoción de la lectura en la era de las imágenes? La primera implicación es que se requiere analizar de forma una variedad de textos en otras formas de representación, tales como el libro álbum. Involucrarse en las responsabilidades sociales y las interacciones que se asocian con estos nuevos textos constituye otra de las implicaciones. Ahora definamos qué es el libro álbum y cuáles son sus rasgos característicos. Podemos afirmar que más que un libro, es un objeto artístico con capacidad narrativa que se vale de un lenguaje híbrido, a saber, el texto y la imagen, y que está estructurado a través del diseño gráfico. El libro álbum observa rasgos propios de la metaficción. ¿Qué significa esto? Bueno, exceso, indeterminación y subversión de la forma narrativa, gracias a esa confluencia o a esa colaboración que existe entre los códigos visual y escrito. Por lo tanto, exige la participación activa de los receptores en construcción de lo que se convierte en un producto emblemático de la posmodernidad. Como se dijo anteriormente, en este momento actual, los medios de comunicación se encargan de bombardear a los usuarios con una avalancha de imágenes, pero estos no están preparados para decodificar, para asumir una actitud crítica y reflexiva frente a estas imágenes. Cuestión que sí busca o que sí se busca a través de la promoción de la lectura, donde se toma al libro álbum como un recurso pedagógico. Luego de responder a estas 4 interrogantes, nos atrevemos a afirmar entonces que la promoción de la lectura es un trabajo de intervención sociocultural que busca acercar al individuo a una variedad de textos, con el fin de propiciar cambios encauzados al ejercicio de la democracia, a la formación de una ciudadanía crítica y reflexiva, capaz de establecer una dialogía entre las imágenes que le son dadas a través de la comunicación de masas. En esta era hipervisual es necesario, es fundamental fomentar la lectura de otros códigos diferentes al de la palabra, tal como lo establece Peña. Por lo tanto, la alfabetividad visual constituye uno de los retos actuales del promotor de lectura. Pero, ¿qué implica la promoción de la lectura? Implica analizar, comprender e interpretar el código gráfico para desarrollar estrategias que permitan descubrir el verdadero sentido de las imágenes y así establecer una conversación con ellas. Por último, el libro álbum constituye un recurso pedagógico que debe aprovecharse para iniciar el camino hacia una sociedad mejor alfabetizada visualmente, capaz de desentrañar los valores transmitidos en las imágenes que le son dadas a través de los medios audiovisuales, con el fin de que se asuma una actitud crítica y reflexiva frente a ellos. Se trata entonces de despertar de los receptores frente a la avalancha de imágenes y esperamos que estos retos y desafíos de la formación docente en el siglo XXI sean emprendidos y asumidos con una muy buena actitud. Muchísimas gracias por su atención. Cerrando este ciclo de ponencias con nuestro siguiente invitado, el cucuteño Edwin Giovanni Rodríguez Pérez, licenciado en Matemáticas e Informática de la Universidad Francisco de Paula Santander y magíster de la UNED en Gerencia Educativa. Para el doctorando Rodríguez, estudiar en la Universidad de los Andes es un honor, ya que esta se encuentra considerada por el ranking de Shanghái como una de las mejores. Indiscutiblemente, es un profesor colmado de sueños que cada historia contada y vivenciada en las travesías al cruzar la frontera para llegar a disfrutar de la Academia de la UDLA quedará grabada en nuestra memoria. Nos presenta su ponencia una aproximación teórica a la práctica pedagógica del docente de matemáticas. Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran en nuestro primer Congreso Virtual Binacional de Pedagogía de la Universidad de los Andes, Venezuela, 2020, el cual hemos denominado Retos y Desafíos de la Formación Docente.
El día de hoy quiero dar a conocer un avance de la tesis doctoral, el cual se ha denominado la aproximación teórica a la práctica pedagógica del docente de matemáticas, por su autor, Edwin Giovanni Rodríguez Pérez, que es quien les habla, de la cual está siendo tutoriada esta tesis por el doctor Oscar Blanco, coordinador del posgrado. Nuestro proyecto inicia analizando que actualmente el aprendizaje de los estudiantes ha venido cambiando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al entorno en el que se está desarrollando. Hoy por hoy tenemos COVID-19. La necesidad de aprendizaje es diferente. Por tal motivo, es indispensable que se creen nuevas estrategias en las que se pueda captar no solo la atención del estudiante dentro del aula de clase, sino que además esas estrategias generen el interés por la adquisición de nuevos conocimientos y sobre todo en el área de matemáticas. No obstante, basado en nuestras experiencias y en las experiencias de todos los profesionales, está claro que el docente es aquel que hace el papel indispensable dentro del aula de clase, pues él es el que logra el proceso de aprendizaje, sin olvidar que el uso de la pedagogía y sus características que la definen deben responder a los requerimientos mínimos que exige el gobierno en la educación básica en el área de matemáticas. Por esto, este proyecto de investigación busca la relación que existe entre la práctica pedagógica del docente de matemáticas dentro del aula de clase en el marco general de referencia dado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Es por ello que para esto nos hemos planteado unos objetivos específicos para dar cumplimiento, un objetivo general, el cual dice así: construir una aproximación teórica a la práctica pedagógica del docente de matemáticas como expresión de sus componentes social, cultural y político y sus implicaciones en el proceso de enseñanza. Para dar cumplimiento a ello, tenemos 5 objetivos específicos, siendo el primer objetivo analizar los modelos pedagógicos y teóricos que orientan las prácticas de enseñanza. El segundo, que es caracterizar la práctica discursiva del docente como una modalidad de comunicación especializada y su vinculación con las prácticas pedagógicas. El tercero, que es determinar el impacto de las prácticas discursivas institucionales en los procesos de enseñanza del docente de matemática. El cuarto, que es interpretar los procesos de interacción sociocultural y todos los componentes de la comunidad educativa que media la práctica pedagógica del docente. Y el quinto objetivo ya es generar una aproximación teórica a la práctica pedagógica del docente de matemática como su expresión en los 3 componentes, en el social, cultural y político. Para ello hemos definido un marco referencial o marco teórico utilizando el concepto de prácticas pedagógicas. E iniciamos definiendo que las prácticas pedagógicas constituyen un mecanismo para que el docente reflexione sobre su desempeño y sobre su avance profesional. Bajo este escenario emergen las prácticas pedagógicas constituidas como 2 grandes enfoques del saber. El primer enfoque, el cual concibe al docente como un técnico y al estudiante como un mero receptor de conocimiento. Y nuestro segundo enfoque, que concibe al maestro como un profesional reflexivo e innovador que puede transformar la realidad. Esas dualidades probablemente las encontramos en todos los diferentes ambientes de aprendizaje, pero a su vez, esas dualidades constituyen un rico bagaje de experiencias bajo las cuales se pueden extraer aprendizajes bastante interesantes. Respecto a eso, Restrepo y Campo en el 2002 definen que el docente es aquel que configura su existencia como individuo y como comunidad, aportando para desarrollar una cultura en el contexto educativo. Por otro lado, Miranda, en el 2005, define que estas prácticas pedagógicas son una mera competencia genérica que debe tener todo docente. Díaz, en el 2013, expresa que las prácticas pedagógicas deben responder a una teoría que sustente esas prácticas, que sustente estrategias de enseñanza, que dé apropiación y dominio de los conceptos. Por ello,
definimos nuestro paradigma de investigación, el cual se definió el paradigma cualitativo, pues se quiere colocar el énfasis en los procesos y en los elementos socioculturales que describen la práctica pedagógica del docente de matemáticas, los significados, los signos y los símbolos como una expresión de la cultura matemática, que a su vez permitan interpretar la realidad desde una concepción holística y pluricultural, como lo define Gutiérrez y Denis en 1989. El método, pues, se toma como referencia la fenomenología, el cual presenta varias características. La primera es una metodología aplicada como una vía inductiva que parte del caso para producir una teoría medianamente de un proceso hipotético. A su vez, permite la descripción profunda y cualitativa de una situación específica. Y por último, que es un estudio de una realidad o un tema específica. Nuestros sujetos de investigación. Bueno, los sujetos de investigación lo constituyen todos aquellos informantes que pueden aportar elementos teóricos, metodológicos o prácticos a la investigación. En ese sentido, los informantes lo constituyen los 7 docentes de matemática de la institución educativa Colegio 11 de Noviembre, del municipio de Los Patios, norte de Santander, Colombia. La investigación es de campo, de carácter descriptivo, puesto que el investigador se adentrará en el escenario con el fin de reinterpretar las prácticas pedagógicas y mirar cómo se desenvuelven en las mismas. Por ello, esta investigación tiene 6 fases. La primera fase, que es la fase de fundamentación ontoepistemológica de las prácticas pedagógicas. La segunda fase, que es una fase de diseño de instrumentos y técnicas de recolección de información, el cual ya se ha diseñado la entrevista a profundidad y la observación. La tercera fase, que es el diseño, la tercera fase, que es la aplicación de estos instrumentos a la población objeto de estudio. La cuarta fase, que es el procesamiento y análisis de esa información recolectada. Aquí es donde se sacan las categorías emergentes, donde empezamos a crear teoría. La quinta fase, que es la presentación de los resultados, generando una aproximación teórica que permita la interpretación de la práctica pedagógica del docente. Y la sexta fase, que es la elaboración y entrega de la investigación final. En este sentido, damos por terminado la defensa de este avance de la tesis doctoral, agradeciendo a todos ustedes por estar presentes en este momento. Si desean más información acerca de cómo concluye, me pueden seguir aquí en las redes sociales. Que tengan un feliz resto de día. Gracias. Muchas gracias a todos los profesores por su ciclo de ponencias. A continuación, los invitamos a dar inicio al foro Implicaciones de la formación docente, retos por cumplir. En este momento, la doctora Vera nos apoyará o nos hará la reflexión partiendo de la pregunta: ¿cuál es el desafío que actualmente tiene la pedagogía en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las habilidades lectoras? La formación del ser humano para este tiempo, un tiempo donde el conocimiento es un baluarte, empodera a las personas, es muy importante. Y por supuesto, la pedagogía, como es la ciencia de la formación del ser humano, pues cumple un papel muy importante. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo una situación de sanidad, una situación de pandemia, pues la pedagogía tiene que recurrir a todos los espacios educativos para poder llegar a esos estudiantes, para poder conectar a los estudiantes, a los docentes, y pues hacer mucho más fácil este momento que estamos pasando. En cuanto a las habilidades lectoras, todos sabemos que es un tema supremamente importante, es necesario en este momento, sobre todo en esta época en donde hay tanta información y pues nos está como arropando lo que es la tecnología, nos está arropando el avance de la ciencia. Por supuesto, las habilidades lectoras hay que desarrollarlas. El papel del docente es supremamente importante dentro de las instituciones educativas y el papel del docente es antes desarrollen las habilidades lectoras. Sabemos que las habilidades lectoras se van formando desde que
el individuo está muy pequeño, pero es en la escolaridad donde se van reforzando. El papel que tiene la escuela, por supuesto el docente, la formación, el saber pedagógico de él, son supremamente importantes. Sobre todo para poder desarrollar las habilidades lectoras en los estudiantes, el docente tiene que ser un buen lector. A la doctorando Eucaris Valera, gracias por permitirnos hacer un análisis de estas prácticas investigativas in situ. Ahora bien, continuando con nuestras ponentes, llamamos a la doctorando Claudia Pernía, quien nos hará su cuestionamiento o responderá a las reflexiones. ¿Es la formación enciclopédica de los docentes fundamental para determinar sus prácticas pedagógicas? ¿Estamos llamados a descubrir cuáles son esas prácticas pedagógicas de los profesores? Doctorando Claudia Pernía. Muchas gracias, Iván. Pues realmente tenemos que tener en consideración la importancia que tiene esta enseñanza reflexiva sobre el quehacer docente. Si bien es cierto que los docentes estamos en constante formación, muchas veces dejamos de lado la parte reflexiva, la parte investigativa, y eso conlleva a que hayan unos baches o unos limitantes en el aprendizaje de nuestros futuros docentes. Es imperativo que el docente esté en constante formación, que esté en constante investigación. Y eso conlleva a que seamos licenciados, profesionales íntegros y que todo nuestro conocimiento se vaya a reflejar en el quehacer de las prácticas profesionales de nuestros estudiantes. Realmente es imperativo, es indispensable que el docente no se quede con lo que tiene hasta ahora, sino que vaya constantemente formándose, vaya constantemente actualizándose, porque esa es otra cuestión que tenemos. Los docentes pensamos que puede ser que nuestra formación ya esté completada y resulta de que diariamente tenemos que irnos actualizando y esa actualización debe llegar a manos de los futuros docentes, de las personas que nos van a relevar. Así es, doctora Pernía, la formación del docente es crucial y fundamental para que estos procesos de enseñanza-aprendizaje se den de la mejor manera. Ahora bien, continuando con este ciclo de propuestas, llamamos al doctorando Jackson Sandoval, quien nos presentó su ponencia El saber pedagógico del docente de matemáticas y la práctica reflexiva, un estudio de caso. Doctorando, los cuestionamientos o las reflexiones que nosotros nos podemos hacer o dentro de esos cuestionamientos, ¿se puede analizar el discurso pedagógico como manifestación del saber docente? Ante todo, muy buenos días a todos. Bueno, el discurso pedagógico se construye por medio de un proceso intersubjetivo que se da entre los docentes, los estudiantes y con todos aquellos con los cuales el mismo se relaciona a lo largo de su carrera. Se caracteriza por la transmisión del conocimiento de algo. Es precisamente ese algo, ese tipo de saber pedagógico, el cual el docente construye de manera formal o informal a lo largo de toda su vida, a lo largo de todo su desarrollo profesional. Ese se da en medio de un contexto sociocultural, el cual es producto de esas interacciones. Entonces, sí, a través del discurso pedagógico se puede analizar esa manifestación del saber pedagógico del docente de matemática. El contexto sociocultural definitivamente es un espacio que ayuda a que el docente nutra su discurso para que cuando llegue al aula se convierta en algo más pedagógico y desarrolle los procesos de enseñanza-aprendizaje tan vitales en los seres humanos que nosotros estamos formando. Muchísimas gracias al doctorando Jackson. A usted. Y es que las redes sociales se han convertido en un apalancador necesario para la interacción social. No obstante, el docente del hoy lo ve como un recurso necesario, útil y que se maneja con inmediatez en el plano de la enseñanza y el aprendizaje. Es por ello que en la ponencia titulada WhatsApp como herramienta educativa, experiencia didáctica, el doctor Hosselman nos presentó una aproximación para ver este elemento como algo didáctico.
Por eso le preguntamos o cuestionamos o reflexionamos junto con el doctorando. ¿Por medio de la red social WhatsApp se puede promover el conocimiento científico en el otro? Gracias, Iván. Sí, por supuesto. Ante todo, debo destacar que WhatsApp Messenger es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles, muy usada en la actualidad. En este punto es importante mencionar el aprendizaje móvil, el cual facilita la construcción del conocimiento a través de aplicaciones móviles como WhatsApp, donde además de acceder a la información, se pueden establecer grupos de participación para la discusión de temas científicos, como los foros en línea, haciendo gran énfasis en la interacción que tienen los estudiantes al participar en este tipo de contexto digital o ambiente virtual. En consecuencia, observamos un uso creciente de la aplicación WhatsApp en ambientes educativos, círculos de saberes y el desarrollo de actividades escolares. Puedo concluir que la experiencia didáctica del curso WhatsApp como herramienta educativa resultó una actividad significativa que contribuyó al desarrollo de las competencias y la formación de los profesores participantes. Asimismo, finalizada la experiencia, los participantes manifestaron tener una nueva perspectiva del uso de WhatsApp, además de aprender estrategias para la incorporación de la aplicación móvil en el ámbito educativo y la importancia de los aportes para enriquecer su práctica docente en el contexto actual. A nuestro innovador doctorando Quintero, muchas gracias por su participación y por su reflexión, por aclararnos y dejarnos presente que el WhatsApp en la actualidad sí es un medio óptimo para poder desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje, retos que los docentes estamos asumiendo comprometidos. Nuevamente dejo mi rol como anfitrión para pasar a mi rol de ponente y darles claridad o darles una reflexión frente a lo que fue mi ponencia, donde se presentó la intención problematizadora de la tesis titulada Una aproximación teórica para la reconstrucción del saber pedagógico de los docentes universitarios. Es en este momento y en este espacio donde primeramente quiero aclarar que se trata de un estudio que se viene realizando desde aproximadamente 5 años. Que iniciamos nosotros los procesos de investigación un poco más, digamos, aterrizados, más visualizados y más entendidos. En el transcurso del doctorado, eso es lo que uno logra analizar y uno logra percibir cómo se ubica uno para poder determinar, para poder analizar, para poder empezar a escribir y empezarse a cuestionar aún más los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y más que eso son esas prácticas pedagógicas que los docentes utilizamos en la cotidianidad, en la materia activa que es nuestros estudiantes y en un salón de clase, intentando que ellos aprendan algo que nosotros ya empezamos a reconocer que va a ser fundamental y va a ser útil para la vida de este ser humano. Un posible aprendizaje realmente significativo y que nosotros como profesores, mediante estas prácticas pedagógicas que empleamos, contribuimos, pero somos nosotros los profesores conscientes de las prácticas pedagógicas que empleamos en el aula y tenemos escritas esas prácticas pedagógicas. Son las prácticas pedagógicas, esos mismos saberes pedagógicos, como lo dice la colombiana Zuluaga Garcés. Esas prácticas pedagógicas son los que me ayudan a mí a definirme como un maestro realmente comprometido con el otro para que logre aprender lo que uno ya considera gracias a su experiencia, gracias a su bagaje, gracias a esa cultura del aprendizaje o del saber para llegarle al otro. En esta propuesta que yo les mostré o esa intención problematizadora se está escribiendo, como decía, desde ya hace un buen tiempo, esa aproximación para reconocer en el docente hacia dónde estaba guiando su proceso. Es posible que nosotros hayamos notado en esta ponencia o en este espacio que el docente se presentaba más academicista, más tradicionalista, no queriendo decir que ese tradicionalismo o ese docente academicista esté mal. Por el contrario, lo que se invita es ahora a cómo se resignifica y se replantea todo este proceso para que el docente, a medida de los años que se han ido observando y se han ido analizando,
sean un poco más conscientes y que empiecen a pensar y de hecho a escribir cuáles son esos saberes pedagógicos que le hacen o le permite que su práctica sea realmente productiva y cómo la estamos escribiendo. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme. Ahora bien, continuando con este ciclo de intervenciones, es para mí muy grato presentar al licenciado en Comunicación Social de la Universidad de los Andes, quien también en su práctica didáctica innovadora nos presentó el libro álbum, un recurso pedagógico para la promoción de la lectura. Allí estaba mostrando su estado del arte. Pero entonces la reflexión o los cuestionamientos para que el profesor nos acompañe, podríamos partir del hecho de preguntarnos, ¿puede llamarse a todas las prácticas vinculadas con la lectura y los libros promoción de la lectura? Muy bien, saludos cordiales a todos los participantes del primer Congreso Virtual Binacional de Pedagogía, ULA 2020, Retos y Desafíos de la Formación Docente. Esta pregunta nos conduce a reflexionarnos sobre cuál es el objetivo de la promoción de la lectura en un mundo tan dinámico y tan cambiante como el nuestro. Sabemos que, sobre todo en el campo editorial, existen muchas campañas que se muestran a través de los medios de comunicación social y que se camuflan como promoción de la lectura. Por otra parte, también el Estado, a través de los programas de lectura destinados a las escuelas, a los liceos y a las universidades, nos hacen ver todas las actividades vinculadas a los libros y a la lectura como promoción de lectura. Pero basta con revisar al menos la biografía, la teoría que se ha generado durante los últimos 20 años, específicamente en el contexto colombiano y venezolano, para darnos cuenta de que la promoción de la lectura implica actividades que van mucho más allá de la visita de un bibliotecario a una institución, de la misma visita de los promotores o de los agentes animadores de lectura a otros contextos. ¿Qué significa entonces la promoción de la lectura? No podemos hablar de promoción de la lectura si no existen actividades encausadas, un conjunto de acciones encausadas, no solamente a acercar a los individuos al texto, sino también a hacer que ellos se apoderen de la lectura como un arma fundamental para el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, una persona que haya sido promovido a la lectura es aquella capaz de desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y reflexivo frente a la realidad que lo circunda. Es ciertamente el planteamiento que deja la intervención del licenciado Quirós, a quien agradecemos su participación en este primer Congreso Binacional y por dejarnos sembrada la semilla y la inquietud para seguir analizando sobre estos temas de promoción lectora en miras también a la productividad escritural, porque cuando un ser humano ese bagaje o ese underground cultural lo adquiere por medio de la lectura, es donde debería empezar a plasmar la materialización del pensamiento humano en letras. Muchísimas gracias. Continuando con este ciclo de intervenciones por parte de nuestros doctorandos, en consecuencia con ello, viene la participación o reflexión de nuestro compañero y colega, el profesor Giovanni Rodríguez, quien nos presentó su aproximación teórica a la práctica pedagógica del docente de matemáticas. Y es aquí donde el profesor va a intervenir para darnos a conocer una reflexión un poco más amplia sobre cómo podemos resignificar las prácticas pedagógicas de los docentes y cómo podemos reconocerlas. Bien, muchísimas gracias. Respecto al interrogante, ¿cómo podemos resignificar las prácticas pedagógicas de los docentes y cómo podemos reconocerlas? Pues esta investigación lo que busca es eso, resignificar las prácticas pedagógicas de los docentes, pero para dar respuesta a este interrogante tenemos que decir que estas prácticas se resignifican cuando yo hago promoción de ellas, porque todos los docentes de pronto tienen una didáctica que es flexible, es una didáctica que permite que el estudiante aprenda, y más en matemáticas, que es tan complejo enseñar matemáticas y que el estudiante aprenda matemáticas. Pero es importante teorizar y empezar a hacer publicaciones en diferentes foros, congresos, así como es este, que es un congreso en retos y desafíos de la formación docente, que podamos publicar estas investigaciones de manera que se mejore
pues, la parte educativa desde la preocupación reflexiva de los actores y a partir del análisis que se pueden hacer entre las demás personas. Yo digo que se resignifica cuando nosotros hacemos comunidades de aprendizaje, donde nosotros como docentes hacemos un plan de capacitación. Yo veo que la manera como yo estoy enseñando, la manera como mi práctica pedagógica realmente es efectiva, yo la puedo compartir para que nosotros docentes puedan mejorar también su proceso de práctica pedagógica. ¿Y cómo podemos reconocerlos? Pues sencillamente, Iván, y todas las personas. Nosotros reconocemos esas prácticas pedagógicas como todas aquellas acciones que hacen los docentes, que ejecutan, que permiten que el proceso de formación del estudiante sea integral, porque no solo es enseñar matemáticas, no solo enseñar o promover la lectura, sino que es que el estudiante sea una persona íntegra que refleje que aparte de tener una formación en un saber específico, tiene una formación en tanto valores o una formación que es una persona que le puede aportar a la sociedad. Y todas esas acciones son tales como enseñar, comunicar, saber socializar experiencias, enseñar al estudiante, el docente que enseña al estudiante a reflexionar desde su cotidianidad. Podemos verlas como aquellos procesos evaluativos, cognitivos, que miramos la evaluación sumativa como la evaluación significativa. Entonces, es como la manera de que el docente se relaciona con su entorno. Muchísimas gracias, profesor Giovanni. Definitivamente, este ciclo de conferencias o de ponencias de todos nuestros compañeros doctorandos, de todos los licenciados que estamos acá, nos debe acercar a nosotros a respondernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son esos retos y cuáles son esos desafíos que yo como docente voy a asumir para que mi formación apunte a que realmente contribuyamos por medio de la educación a lograr una sociedad realmente más justa, a unos ciudadanos más comprometidos con ese desarrollo humano que necesitamos? De esta manera, cerramos la primera jornada de apertura del primer Congreso Binacional ULA 2020, Retos y Desafíos en la Formación Docente. La invitación es para que nos acompañen en la jornada de la tarde a partir de las 2, donde otro grupo de ponentes nos acercarán al conocimiento y práctica del arte de enseñar y formar seres humanos humanizados. En nuestras manos está la salvación de quien se nos ha confiado. A todos los participantes que se conectaron y a nuestro panel de invitados, muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.